minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. Muy buena. Uy, estoy fuera, aquí estoy. Buenas noches. Hoy tengo una mesa de lujo y bastante novedosa. Por un lado voy a saludar primero a Cruz, que ha venido algunas veces con nosotras, que es leal, trabajadora social y ahora en el ámbito sanitario, y mi amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te entiendo, Nuria, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes con eco? Con muchísimo sueño porque he madrugado mucho y mañana me toca madrugar más. Acabamos enseguida, pero TV nos llama. También tenemos a otra conocida, alguna ha venido por aquí, la hemos entrevistado con y sin vídeo, la última vez que la visteis era verano, en nuestro programa especial en verano de entrevistas al fresquito, hablando del estrés que provocaban las vacaciones, y es nuestra psicóloga de cabecera, es Lorena López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Que además le hemos cambiado el nombre, es culpa mía, Lorena López Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, compañeras, ¿cómo estáis? Encantada de estar un día más con vosotras. Bueno, pues hablaremos largo y tendido. Y tengo una tocaya, que es la primera vez que viene por aquí, pero que es mi amiga, la conozco hace 1000 años, cuando éramos jóvenes las dos y lozanas, ¿verdad, Nuria? Y ella es del ámbito educativo, ella es profesora, se llama Nuria Galdón, y para el tema que vamos a tratar hoy creo que su aportación es mucho más que interesante. Nuria, que tal, bienvenida aquí. Gracias, cariño. Encantada. Bueno, entramos en materia sin más dilación. Perdonadme toda la audiencia que nos estaba esperando. Ha tenido una pequeña emergencia perruna. Pero vamos al lío ya. Llevamos en la última semana 4 casos de suicidio adolescente. 3 niñas y un intento de suicidios y de tentativas. Y un intento que ha salido hoy, no sé si lo habéis visto, que se ha conocido que el día 20, tengo aquí el calendario, el lunes pasado, el día 20 fue un día horrible, todo pasó en esos días. Un chico de 15 años de San Carlos de la Rápita también se tiró por el balcón. Un chico autista que el padre ha denunciado que también sufría acoso escolar. Recogí en un artículo, un estudio que había sacado el Parc Taulí, que decía que las tentativas de homicidio y de suicidio habían aumentado tanto en la población en general, ¿no? Pero que en la población adolescente, entre el 2018 y el 2022, entre los niños había aumentado, entre los chavales, había aumentado un 20%, y entre las niñas se había triplicado, ¿no? Tampoco le daban más importancia. Ellos decían que era un tema de vulnerabilidad. Y además estamos viendo, en el caso, por ejemplo, de las gemelas de Sallent, cómo hay una parte de la comunicación que está haciendo de la muerte un espectáculo lamentable. Yo el otro día leí un artículo de Maika Navarro en La Vanguardia que me recordó, yo no sé si alguna, a lo mejor Lorena es muy joven, no se acuerda, pero Cruz y Nuria seguro que se acuerdan, y nuestra audiencia también, de aquellas épocas asquerosas del periodismo amarillo de sucesos de Alcácer. Pues a mí me recordaba algo así, porque era una información que no era información, que era morbo, además era especulación, con el tema de Alana, la niña que quería que se la llamara Aníbal. Bueno, perfecto. Ha sido como muy, está siendo todo como muy tétrico, ¿no? Entonces, desde las vertientes que tenemos aquí, gracias, ya está empezando la gente a participar por el chat, queremos dar un poco de luz, un poquito de luz, un poco de explicación a lo que está pasando, ¿no? La psicóloga, primero, también quería preguntarte, Lorena, ¿qué está pasando y si hay un poco de efecto de imitación? No sé, no, porque todos fueron más o menos los mismos días, ¿no? Claro, por una parte sí es verdad que en la adolescencia es un momento de especial vulnerabilidad, ¿no? Porque es cuando dentro del desarrollo madurativo de los niños y las niñas van buscando como esa identidad, van buscando, aparte de la comparación social con sus iguales, quiénes son, también empieza esta imitación, no el tema de suicidio, pero también hay un factor que afecta especialmente a la adolescencia, que no tanto al suicidio quizá en personas adultas, que sería esta parte de un pequeño contagio social. Es decir,
cuando hablamos, siempre una de las recomendaciones que decimos es que hay que hablar del tema del suicidio, ¿no? Cuando tienes ideación suicida, poder compartirla con los demás. Claro, está bien, pero hay una parte que es que si adolescentes están compartiendo con sus iguales, adolescentes también, que están en desarrollo neurológico, ¿vale? Están en un proceso de neurodesarrollo y explican estas ideaciones suicidas, es como que está bien poder contarlo, pero la otra parte quizá no puede estar sosteniendo lo que esta primera comenta, ¿no? Yo recomendaría que que puedes compartir con tus amistades esta ideación suicida que estás empezando a tener, pero también poderla compartir con adultos o con alguien, ¿no? Que esté que esté en la adultez y con profesionales de salud mental, además de con tus iguales, ¿no? Que con esto te puedes desahogar, pero necesitamos a alguien que nos pueda escuchar en la otra parte y que nos sostenga con estas ideas que estamos empezando a tener. Nuria, tú trabajas de profesora en el ámbito educativo con los sujetos con chavales y con chavalas, y además eres una tía joven, quiero decir, no eres una profesora de hace 1000 años, tú no hace tanto que estabas ahí, en la otra parte, ¿no? ¿Qué está pasando con los chavales y las chavalas? Tú que estás en la primera línea, ¿y qué crees tú como profesora? Porque yo, por ejemplo, esta tarde he visto unas noticias, ¿no? Del tema de Sallent y del tema de San Carlas. Hostia, ¿la culpa la tienen los profesores? Entonces, ¿ahora la culpa la tienen los profesores? Nuri, ¿qué es lo que está pasando? Se oye. Creo que es la cobertura. ¿Nuria? Sí. Bueno, Cruz, mientras arreglamos el tema de cobertura de Nuria, que te pregunto lo mismo que a ella. Tú también estás ahí, tú estás en el ámbito sanitario, estás viendo lo loca que se está volviendo la gente desde el COVID, porque además estás en el ámbito sanitario desde la pandemia. ¿Qué es lo que estás viendo tú desde tu trinchera, que también es de las primeras? Porque también siempre se reprocha que nadie en los médicos, en los centros sanitarios detecta nada. A ver, digamos, por ejemplo, en lo que es en la atención primaria sí que se ve algún caso. Yo en todo este tiempo he visto dos, que eran niños, bueno, a ver, unos 11 años más o menos. Y luego he visto uno ya adulto, un jovenzano de unos 18, 19, transgénero, ¿no? A ver, todo el personal sanitario se les trata con muchísimo respeto y muchísima delicadeza, ¿no? No se comenta, nadie quiere mojarse, nadie quiere comentar el tema, simplemente me imagino que es un tema que se resuelve la familia con el doctor o la enfermera que les corresponda, ¿sabes? Y por lo demás, todo si se hace alguna derivación por alguna cuestión concreta y hay que hacer alguna prueba específica, alguna cosa, siempre con una delicadeza extrema, ¿no? El clima general es que, digamos, es un tema que no se quiere tratar, digamos, abiertamente, porque hay temor a ser sancionado socialmente, a que te insulten, a que te llamen de alguna manera, a que te aparten o a que, bueno, a que puedas salir perjudicado. Sobre todo es a ser señalado como tránsfobo, como reaccionario o como derechoso, ¿no? Yo creo que básicamente es eso. Yo quería comentar una cosa, y es que, por ejemplo, el tema del suicidio, ¿no? Es mucho más, digamos, que el tema de Sallent, lógicamente, ¿no? Pero es muy importante el tema de Sallent, las connotaciones que tiene. Yo acabo de ver en el telediario hace un momentito, me llamaba mucho la atención que ha salido la noticia y se referían en todo momento al niño Iván, ¿no? No mencionaban para nada a la hermana que está en el hospital. Y lo bueno del caso es que cuando han puesto la voz de lo que pensaban los compañeros y compañeras de clase, se referían a ella en femenino, ¿no? Es decir, los médicos están haciendo una labor
de manipulación, mientras que su entorno próximo, las compañeras, se referían a ella conforme la habían golpeado y siempre en femenino, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es lo que quería comentar, el uso que se está haciendo de este tema, porque conviene en este momento, porque están aterrorizados con la posibilidad que ya saben que va a suceder, como con la ley del sí es sí, de que de pronto empiecen a suceder casos que llenen titulares, ¿no? Pero el tema del suicidio, por ejemplo, en contraste con esto, por supuesto, los datos que has dado tú, Nuria, de que triplican en intención, los datos que hay, bueno, yo tenía aquí apuntados algunos, son 5 veces más que los de en mujer, en niñas o en jóvenes que en chicos, y al menos en la tentativa, y en mujeres también, en las tentativas de suicidio son superiores. Pero la consecución... De hecho, las personas que más se intentan suicidar son las mujeres entre 40 y 55 años, más o menos. Y los que más se suicidan son hombres de mayores de 65. Y es muy curioso porque aquí también interviene el género. Aquí también interviene el género y este debate no sale. Es decir, ¿por qué se suicidan mucho más hombres mayores de 65? Tiene que ver con su masculinidad, ¿no? Ya lo dejo simplemente ahí. A ver si mi Nuria ha conseguido restablecer su conexión. Sí, en principio sí, espero que no se pase otra vez. Perfecto. Háblanos del instituto. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando con la educación? Nuria es muy interesante. Si la seguís en redes, yo os recomiendo mucho porque hemos crecido con Erin, que es su hija desde que era muy chiquitilla, y el esfuerzo que pone mi compañera, mi tocaya, en educar a esa niña en absoluta libertad y en absoluta... Es alucinante, ¿no? Yo la veo y digo, ojalá todas las madres fueran como ella. Pero además es profesora, entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu circunscripción, en tu jurisdicción? ¿Qué pasa? A ver, el tema de los suicidios entre adolescentes y sobre todo el tema ¿Me oyes? Ahora, el tema de los suicidios entre los adolescentes. Sí. Vale, no es una cosa nueva de ahora. No es algo que antes, cuando nosotras éramos más jóvenes, que ahora que somos estupendas, no sucediera. Pero hay una gran diferencia entre nuestra época y ahora, ¿vale? Hay una gran diferencia entre el antes y el después. Y es el tema de las redes sociales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los jóvenes viven pegados a la red, viven pegados a lo que son, a lo que es Instagram, a lo que es Facebook, a lo que es Twitter, y suele haber un gran descontrol en el manejo de estas redes. O sea, los padres no suelen controlar bastante este tema. Y así como hay algunas páginas web que enseñan a las niñas cómo ser anoréxicas, hay otras con el tema del suicidio. Y esto está pasando, esto es real y esto es muy grave. Yo he tenido alumnos incluso que estaban en una época la moda de la autolesión. Sí. Tenían, pero en las manos, tenían problemas, estaban mal, se autolesionaban en las manos. Y estoy hablando no de chavales con familias desestructuradas, con familias perfectamente estructuradas. Hay presiones en las redes sociales acerca de cómo uno tiene que ser más guay que el otro. Entramos en el tema de la aceptación del grupo. Si tú no cumples unos patrones que están difundidos en Instagram, en Facebook y ya no solamente por la tele, es como si ya no fueras una persona que va a molar a los demás, que va a gustar, que va a ser líder. Y claro, esto entre los 12 y los 16 años es terrorífico. Bueno, entre los 12 y los 18 y los 19. Y especialmente entre las niñas, que normalmente suelen ser más sensibles que ellos. Hay hombres muy sensibles, pero hay una especial manera de ser nuestra que hace que sintamos más profundamente todo lo que ocurre. Es que son múltiples factores. Antes no había redes sociales, ahora sí. Antes había tele, pero las redes sociales
se pueden llevar a cualquier lado, la tele no, uno no va con la tele en el coche o va en el metro con la tele, pero va con el móvil o va con un portátil. Pero, Nuria, no. te quería preguntar, en el tema de las redes sociales yo entiendo que lo que cambia, a ver, siempre ha habido tema de acoso en los colegios, siempre ha habido alguien, siempre ha pasado, pero lo que yo encuentro ahora es que falta, por un lado, la gente que sale a defender, que siempre salía a defender a aquella o aquel de la que siempre se reían, porque eso ha sido siempre así toda la vida. Y lo que encuentro es que antes el acoso se acababa, o sea, el acoso escolar se acababa cuando te ibas del cole, pero ahora, como tú bien dices, a través de las redes sociales no se acaba nunca, porque siempre están ahí chingui, 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 claro. Chingui, 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 ¿no? Sí, cambies de barrio, ¿no? Antes podías cambiar de barrio, cambias de vida. Pero claro, ahora cambias de barrio, puedes cambiar de vida y tienes unas redes en las que todavía te están acosando. Y esto, claro, es muy duro para un adolescente. Pero ya no solamente el tema del acoso, sino el tema de que antes en el boca a boca o en revistas había unos patrones a seguir y ahora estos están por cualquier lado. Hay como una especie de acoso, de acoso de modelos a seguir por todos lados. Y eso la verdad. ¿De qué edades tienes tu alumnos, Nuria? Yo alumnos ¿Entre qué edades das tu clases? 18 años. O sea, de la edad crítica. ¿Tú cómo te la adolescencia a los chavales? Bueno, yo me como la edad crítica y se nota. Ahora se notan. Ahora vuelvo contigo. Lorena Cruz, o sea, abro la mesa. Cualquiera de las dos puede intervenir a lo que está diciendo. El tema de las autolesiones. Yo, los de las autolesiones, por ejemplo, me acuerdo de haberlo visto en películas, pero de higos a peras. O sea, alguien que se cortaba ya era un drama, pero ahora, esta mañana justo he hablado con una madre de una chavala adolescente de 15 años que me decía que estaba muy preocupada porque era como una modita, ¿no? Vale, bueno, pues yo quería comentar, ¿no?, que la profesora Nuria pues está justo en las dos etapas, ¿no?, las dos primeras partes de la adolescencia, que son las más sensibles. Luego, a partir entre los 18 y los 21 es la tercera etapa de la adolescencia, que ya sería otro tema aparte, ¿no?, cuando ya terminas este camino hacia ser adulta, que por cierto, la adolescencia se está alargando en esta última, ¿no?, etapa, en este último momento histórico se está alargando, ¿no? Y encontramos también la infantilización en las universidades, que esta mañana lo comentaba con compañeras psicólogas en mi trabajo. ¿Qué más? Sí, es importante también explicar, ¿no?, qué buscan las personas, que buscan las adolescentes en este caso cuando hablamos de autolesiones o suicidio. No tienen por qué estar buscando morir exactamente, sino lo que están buscando es como llegar al final del sufrimiento, ¿no? Tienen un malestar psicológico y es una alternativa que han encontrado, también puede ser por influencia de redes sociales o amistad también, quiero decir, pero es una de las alternativas que se encuentran para terminar, ¿no?, de sufrir estas emociones negativas que no quieren, que quieren dejar de padecer. Por otra parte también, las emociones, digamos, negativas o más bien diría desagradables, todas las emociones que tenemos y que vivimos, no hay que tomarlas como estas emociones desagradables, como de angustia, ira, tristeza, todas son adaptativas, ¿vale? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, nuestro cuerpo nos está respondiendo, ¿no?, a un estímulo. Muchas veces, pues, cuando hablamos de las emociones, que creo que es algo que deberíamos hablar un poquito más con la adolescencia, con los adolescentes, habría que darle la importancia que tienen a estas emociones que parecen desagradables pero que tienen su sentido también, ¿no? Y lo que pasa en la adolescencia, pues en este caso, ¿no?, de autolesiones
etcétera, es como me quiero desprender, no quiero sentir estas emociones negativas, cuando también tienen su sentido. Cruz. Digamos, comparto con vosotras, la única cuestión es que yo creo que también hay que añadir un poco el malestar, digamos, de fondo general, ¿no? No solamente en el tema de, en la adolescencia, en la infancia, en la juventud, digamos que unas connotaciones peculiares, ¿no? Pero en los hombres mayores de 65 o en las mujeres de 40, 50 o en las mujeres trabajadoras, tiene otras connotaciones, ¿no? Pero en el fondo yo pienso que hay algo común a todos ellos y es que realmente lo que hay es un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento difuso y una manera, digamos, de enfocar, bueno, de enfocar la vida que no le ve salida. En el fondo yo pienso que detrás de toda la idea de suicidio, ¿no? Digamos, las lesiones tienen muchas connotaciones, ¿no? Porque pueden ser también toques de atención, pueden ser pequeños experimentos con tu propio cuerpo, ¿no? De ver hasta dónde resistes o no. Hubo, por ejemplo, en periodos, digamos, más violentos, ¿no? Por ejemplo, entre guerras y tal, los hombres se golpeaban, los jóvenes se golpeaban, era una manera de demostrar masculinidad, ¿no? Y demostrarse a sí mismos hasta dónde llegaba el sufrimiento y hasta dónde lo toleraban. O sea que las lesiones, aunque sean un ¿no? Pero pueden tener muchas connotaciones, pero el suicidio está clarísimo, es decir, lo intentas porque quieres morirte, ¿no? Es decir, no aguantas más, no puedes más, en algún momento a lo mejor te arrepientes y tiras otra vez para atrás porque encuentras un halo, un hilo del cual tirar para continuar hasta que lo vuelves a intentar, o no, ¿vale? Y en algún momento lo consigues. Entonces, detrás de eso lo que hay es un sufrimiento, y eso es el de siempre, es el que aparece cuando dejas a las personas sin salida. Es digamos, como un modo, aparece en todas las catástrofes, en todas las situaciones en las que hay una encerrona, desde un campo de concentración, desde situaciones de guerras, de situaciones de hambruna, desde situaciones en las cuales realmente estás superado por los acontecimientos, ¿no? Y entonces lo que te preguntas es cómo es posible que esto esté sucediendo en una sociedad como la nuestra, que se puede decir que es una sociedad opulenta. Lo entenderías mucho más en personas pues que están viviendo situaciones de guerra, situaciones desesperadas, situaciones, personas que intentan huir de situaciones miserables, pero intentan huir, y en cambio aquí en una situación, entre comillas, de bonanza, se produce el deseo de que me quiero morir. ¿Y por qué? Yo creo que hay una causa más profunda. Con todos los elementos que vosotros dais, por supuesto, unos son como herramientas y otros son verdaderamente elementos, pero son causas más profundas y son de insatisfacción total. Pero esa insatisfacción, ¿por qué? Yo creo que es porque no hay salida. O sea, lo que nos están vendiendo por todas partes es una vida de mierda. El título del programa es ¿por qué las jóvenes les cuesta vivir? Y yo pienso decir, en el caso que hemos dicho, ¿no? Que las mujeres tienden más, las niñas lo intentan mucho más y lo consiguen mucho más, llegar al suicidio, piensas, ¿y quién coño quiere ser mujer en estos tiempos? ¿Quién coño? Es lo que te puedes plantear si las de mi generación, ya con 60 y pico, viendo el papel de nuestras madres y no solamente de nuestras madres, sino lo que nos esperaba alrededor, ya decíamos, yo no quiero estar, o yo decíamos, quiero ser chico, ¿no? Pero no porque tuviéramos ningún problema, estábamos contentísimas, simplemente queríamos hacer lo que nuestros hermanos no, ¿me entiendes? Vivir la vida, ¿no? Entonces, si eso ya pasaba entonces, ahora ya es un acabose, ¿Por qué sucede más a las niñas? Porque es que ¿quién coño quiere ser mujer? Perdona, lo dejo ahí también. Hay una cosa que antes de entrar en la parte práctica, ¿no? Porque vamos a intentar dar unas pautas, ¿no? De lo que se puede hacer de todos los ámbitos. También hay una cosa voy a meter una perspectiva un poco diferente del tema de lo que está pasando. Yo creo que tiene mucho que ver también con los tiempos. También diréis vosotras si estáis de acuerdo o no. Criminológicamente, desde la política criminal, desde la psicología criminal, dirá que tiene que ver el criminal con el suicidio. Bueno, pues se estudia científicamente. Aprovecho para recomendar a todos los que estéis interesados en este tema un libro muy, muy interesante, que es un recopilatorio de cartas de despedidas de suicidas, pero no es un tema morboso, es un tema de estudio criminológico, que se llama El don y la palabra, ¿no?
Al final, lo que viene a decir en este libro es que la mayoría de los suicidios tienen algo que ver con el enfado, la venganza y querer hacerle daño a alguien en la última cosa que te vas, ¿no? No conscientemente, pero a mí sí me gusta la idea de lo que está diciendo Cruz, ¿no? De lo que está diciendo también Nuria y Lorena, de el entorno que nos rodea es un fake. Nadie es tan exitoso, nadie es tan guapo, nadie tiene dinero, de hecho la gente trabaja mal, cobra menos, no sé qué. Entonces, yo también asocio un poco, sobre todo en la gente más joven, que tiene menos herramientas, o sea, que tiene menos tolerancia a la frustración, porque así también están siendo educados. Me enfado con el mundo, me largo, ¿no? Porque yo, uno de los casos de estos 4 días de esta semana es el de una chiquita, una cría de una familia completamente estructurada, sin problemas económicos aparentes y que, bueno, pues que se enfadó con el mundo y se mató, ¿no? O sea, con 16 años. A mí en esos comportamientos, aparte de que supongo que habrá un tema de mental, pero también creo que el individualismo atroz que nos promete todo, pero que no es nada, también tiene que ver con el asunto, ¿no? No solo es, o sea, porque nos estamos centrando sobre todo en los medios, ¿no? Al hilo de estos casos, en el acoso escolar, no sé qué, no sé cuánto, pero el acoso ambiental a todo existe. Digo, yo no sé, Nuria, Lorena, ¿cómo lo veis? ¿Quieres comentar tú, Nuria? A ver, yo lo que creo es que estamos ante una generación de cristal. Aparte de todo lo que hemos comentado, aparte de que ahora el bombardeo de inputs varios es más fuerte que antes por el tema de las redes sociales, está cristal. De ahí que haya una baja tolerancia a la frustración. De ahí que a la mínima se rompan. De ahí que todo les parezca un gran drama. De ahí que, por ejemplo, como has dicho tú, Nuria, te encuentras, y como he dicho yo también, con casos de autolesión o de intentos de suicidio, frustrados o no, de niños y de niñas que pertenecen a familias que no tienen, al menos aparentemente, ningún tipo de problema. Claro, antes éramos más fuertes. O parecíamos más fuertes, sobre todo comparados con la actualidad. Y sobre todo tanto niños como niñas, y especialmente niñas, que parece que ahora sean como más de cristal. Entonces, dentro de lo que es el mundo educativo, también colaboramos en que se frustren fácilmente, porque los niveles de exigencia son mínimos, y a la mínima que les aprietas un poco, ¡pam!, lo hunden para abajo. Antes estábamos más acostumbrados a pencar, a currar, el valor del esfuerzo, pam. Ahora ya no tanto. Se les da a los niños prácticamente todo. Obviamente las familias que no pueden le dan lo máximo que pueden, pero hay una cultura de el regalar por el regalar, cuando lo mejor es compartir experiencias, que es lo que más van a recordar tu hijo, y no el camión que le puedas comprar, que le hará mucha ilusión, pero las experiencias últimas lo que realmente cuando crezcan te van a agradecer. Y ese darlo todo, que se hace con una buena intención increíble, porque se hace con buena intención, ese darlo todo, ese súper mega proteger, esos padres helicópteros que están como alrededor de los niños, también quizás son influyen. Entonces, desde el cole se hacen cosas desde el mundo de la educación, pero no se ataca a la raíz de la cuestión, porque los procesos que se hacen con ellos ya influyen en que a la mínima se quiebren, y no se trabaja con los padres, desde el mundo educativo, desde la escuela. No se trabaja con los padres, se trabaja con los alumnos, se trabaja con la familia. Lorena, ¿estamos ante una generación de cristal? Bueno, por una parte sí que no estoy de acuerdo con cositas que iba comentando Nuria. Es verdad que es probable que a esta generación se la esté protegiendo más, pero vamos a ver desde dónde venimos, ¿no? La generación anterior. Bueno, en esta puede que sea como esta más sensibles o a nivel
emocional, o por lo menos lo expresan más. Es decir, en las generaciones anteriores, yo creo que también había un malestar emocional, un sufrimiento, pero no se demostraba, no se podía hablar tanto de emociones como ahora. Es decir, habían otro tipo de malestares. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Mujeres que con 18 o 20 años ya se casaban, tenían hijos, etcétera, y ya era como, tenían como esa hiperresponsabilidad. Y si no tenían ya su propia familia, estaban cuidando de otros familiares, ¿no? Si no habían creado su propia familia ya. Es decir, en otro momento, en otra época, hubo otro tipo de malestares, también psicológicos, pero no se explicaban como se pueden explicar ahora. Eso, por una parte, es decir, son problemas, malestares diferentes. Quiero decir que las mujeres antes también tenían, las adolescentes, porque con 18 o 20 años cuando te casabas, pues también aún eras adolescente, pues tenían otro tipo de malestar emocional y entonces no podíamos compartirlo con otras mujeres, ¿vale? Aunque a muchas o a todas nos pasaba lo mismo. ¿Qué más? Sí, actualmente las redes sociales son redes sociales por internet, ¿no? Es decir, antes, cuando teníamos algún malestar psicológico, algún problema o cualquier tipo de experiencia, la compartimos con nuestra red social, con las amigas y los amigos del pueblo, o sea, personas que podías hablar de tú a tú. Ahora, algo que pasa es que las redes sociales son a través de internet y, por tanto, tenemos tanto adolescentes como en otras etapas de vitales, tanto cuando somos adultas, etc. Creemos que formamos parte de un grupo. Cuando tejemos estas redes sociales por internet, creemos que estamos formando parte de un grupo, aunque todo esto es un poco como una nube, ¿eh? Realmente formamos parte de ese grupo o no, ¿no? Cuando hablábamos de autolesiones o de tentativas de suicidio o de querer explicar conductas o ideación suicida, muchas veces, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, se comparten este tipo de ideas creyendo que estás perteneciendo a un grupo. Es como sentirse es como sentir esa identidad intragrupal, aunque es un poco difusa, no es como una bomba de humo. Creemos que pertenecemos a un grupo, pero realmente no sabemos si es así. No sé si me explico, ¿eh? Quiero pasar un poco del asunto. Antes de empezar a ver cómo se arregla este asunto, cuál es la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica de cuando pasa algo, porque ¿qué hacemos, no? O sea, y quiero que dos cosas. Antes de entrar en eso, cuando hablamos de la generación de cristal, yo me acuerdo, por ejemplo, y ahora que a Cruz me abra el micro porque le voy a preguntar directamente a ella, acuérdate, yo me acuerdo que tú habrás vivido, por ejemplo, toda la generación que se llevó por delante la heroína, ¿no? O sea, ahí había una generación que se diezmó con el tema de la droga y hubo muchísima repercusión en la educación para que la gente no se hiciera yonki, ¿no? Que es la generación a lo mejor que viene, la que me precede a mí, ¿no? Yo tengo 41 años, la que es un poco más vieja que yo, ¿no? O sea, un poquillo. Y a eso también había un tipo o sea, también había un tema ambiental concreto y también había unas causas específicas, ¿no? Por lo que pasó todo aquello. Ahora parece que las cosas van cambiando, pero que al final la gente lo que quiere es morirse, ¿no? Y por otra parte, y ahora sí es pregunta directa para Cruz, y voy a empezar así con las tres, ¿no? Que qué se hace desde cada ámbito, porque tú has dicho, cuando llegan al ámbito sanitario, los tratamos con muchísimo respeto. A mí lo que me gustaría, Cruz, que nos explicara, si tú no lo puedes explicar, de lo que ves en donde tú trabajas, es cuando, o sea, por ejemplo, vemos muchas veces que las mujeres van continuamente al médico, y se les dan ansiolíticos, y vengan tranquilizantes, pero no se les detecta nada, las mujeres se encuentran mal. Lo digo con las mujeres porque la mayoría son mujeres, y el médico solo les da citalopram y lorazepam y no sé cuántas hostias, ¿no? O los niños, ¿no? Los niños que continuamente también van al médico y que nadie detecta otra cosa. ¿Por qué se está tratando así el asunto? ¿Cómo tiene que llegar alguien a un médico para que el médico levante la bandera roja y diga, aquí hay un riesgo de autolesión?
Ya tienes el micro. Yo creo que la cuestión es que falta de entrada a la hora de intervenir o de hacer diagnóstico una perspectiva de género, ¿no? Una perspectiva feminista. Es decir, si tú lo tomas por el hecho, es decir, no solamente en la intervención sanitaria, sino también en servicios sociales, ¿no? La pobreza se manifiesta diferente en mujeres que en hombres. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, al principio de por qué incide más el género en hombres mayores de 65, porque los hombres de entrada acuden muchísimo menos al médico. Se enferman exactamente igual, pero no se cuidan, se abandonan, tienen digamos, hábitos mucho más tóxicos. No solamente porque no manifiesten las emociones, sino porque las emociones que manifiestan son negativas y porque se imponen a sí mismos un modelo de conducta, digamos, que les lesiona. Y eso es por la propia masculinidad. En cambio, las mujeres acuden muchísimo más, se quejan muchísimo más, pero eso no significa que luego se cuiden mucho más, porque en unos casos o no tienen medios, o tienen un entorno que les condiciona absolutamente y no les deja ni tiempo para cuidarse, o también sucede que, digamos, hay una cultura del sufrimiento. Digamos, ellas tienen que aguantarlo, ¿no? Mientras que el hombre en un momento determinado se suicida, a veces inclusive sin querer, ¿no? Por hábitos determinados, por conductas de riesgo, ¿no? Entonces, alcoholismo, drogas o conducción temeraria o ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, en la mujer lo enfoca como que es nacida para sufrir. Entonces, la perspectiva de género está ahí, pero las intervenciones nunca se hacen con esa perspectiva, ¿no? Los comportamientos están marcados por el género. ¿Qué ocurre? Que si esto no se introduce, pues no, el tema trans, por ejemplo, ha entrado exclusivamente como un elefante en una cacharrería simplemente por el temor a ser señalado. Aparecen por allí, antes, digamos, yo me acuerdo ya de hace muchos años que cada vez que aparecía una persona, por ejemplo, un transexual o una persona, es decir, me da igual, porque no le pongo ningún nombre, aparecía un hombre vestido de mujer y se te acercaba. Me acuerdo, yo trabajaba entonces en Vallebrón, se te acercaba y te decía, llámame Claudia, por favor. Tú ni siquiera lo discutías con todo el respeto, le decías, efectivamente, Claudia y tal, y venía ya hasta punto, ¿no? Aunque ese no fuera el nombre que costaba en la analítica, pero lo hacías porque te lo había pedido. O sea, siempre ha habido este cuidado. Lo que ocurre es que ha sido simplemente, pues, en parte de manera compasiva y en parte también para no ser señalado. Pero lo que yo voy es más al fondo, de decir, el hacer una intervención sanitaria o una intervención social con perspectiva de género no existe. Y por lo tanto se tratan exactamente igual. Cuando sabemos todos que son manifestaciones distintas y que tienen características distintas por ser hombres o ser mujeres. Faltaría formación feminista, sería una respuesta. Pero bueno, ya veis cómo está el tema, ¿no? También. Ahora no te oigo. No te oigo. No oigo. Nuria, tienes el audio desconectado. Ya puedes arreglártelo tú sola, puedes darle al botoncillo aquí abajo donde pone activar, desactivar audio. Ahora, listo. Ya habla, que ya te oímos. No, pero no te oía yo a ti. No, porque yo también lo tenía apagado, es muy lista, yo también. Las dos Nurias. Yo no te he oído nada. No, lo que digo es que ahora en el que digo que, por ejemplo, eso es de la perspectiva sanitaria, ¿no? Pero desde la perspectiva del colegio, de los institutos y demás, cuando vemos que está ahí un caso en la palestra, lo primero que hacen, lo que están haciendo directamente es criminalizar a los profesores, a los institutos, había bullying, no se dieron cuenta, son unos cabrones, no hacen nada por los niños, pasan de todo, la Generalitat no hace lo que sea. Yo lo que quiero saber es
cómo se detecta un caso de estos, qué es lo que se hace, qué protocolos se utilizan y, sobre todo, cómo se trabaja con las familias o con otros entes sociales. Porque yo sé que, por ejemplo, en los institutos hay comisiones sociales donde se exponen casos de riesgo, pero no sé qué seguimiento, no sé, o sea, no sé, quiero saber lo que se hace, ¿no? O sea, que la gente sepa realmente qué protocolo se utiliza aquí, quién es el responsable y quién es el responsable de que eso siga en tratamiento de lo que sea, ¿no? Si nos lo puedes explicar. A ver, supongo que estás hablando de casos de riesgo de suicidio, ¿vale? Bueno, de que chavales que están mal, que ya se ve que está mal, o sea, que hay un problemita. Vale, tú cuando detectas que algo no funciona bien, lo primero que haces es exponerlo en el equipo docente, ¿vale? O directamente ir a hablar con la tutora con el tutor de esa criatura, ¿vale? Entonces, en una reunión de tutores se expone el caso, se comenta, mira, fulanito hemos observado que es un niño excesivamente callado, que su silencio no raya lo normal, o he observado que fulanita de tal duerme excesivamente, está como ausente y demás. Entonces, claro, esto se comenta en la reunión, por ejemplo, de tutores, ¿vale? Se pasa a la reunión de equipo docente para contrastar a ver si todos los compañeros han observado lo mismo que tú. Y acto seguido, lo que se tendría que hacer es hablar con la familia. Citar a la familia, convocarla, decir cómo hemos visto a su hijo en el aula, que nos comenten ellos qué es lo que hay en casa, qué es lo que deja de hacer, está yendo algún tipo que nos pasen información, ¿vale? Esto se hace tanto con niños que son de primero de ESO como de primero de bachillerato. Obviamente, si ya son de la casa y están en tercero, tú ya lo has visto. Y de ahí que lo hagas tanto con niños de primero de ESO de segundo. Te hemos perdido. La hemos dejado ahí colgada. Entonces, cuando ya se ha hablado con la familia, no sé si me estoy... Ahora, se te va cortando, sí, ahora. Decía que entonces cuando ya se ha hablado con la familia, vale, decía que entonces cuando ya se ha hablado con la familia, lo normal es... Vale. Entonces, lo normal es llegar a un acuerdo que este nene o esta nene adolescente pase por el CES. Os hablo de lo estándar. Y últimamente nos estamos encontrando con más de un Asperger que habría sido detectado en primaria, que porque no molesta, ¿vale? Acaban siendo detectados en secundaria. O sea, Nuria me tiene problemas con la cobertura, a ver si lo recupera. Mientras tanto, Lorena, te voy a dar la última, porque es importante. Sí, mientras Nuria se recupera. Lo que nos encontramos cada vez más es que... Vale. No. Ahora sí. Vale. Dale. Lo que nos hemos encontrado en ocasiones es que si el niño o la niña había molestado en primaria, se le ha hecho algún tipo de valoración, pero si no, al final se le acaba haciendo la valoración en secundaria cuando ya es tarde. Fundamentalmente es esto, y es por los casos se trata de la Comisión de Atención a la Diversidad, que es la CAT, donde hay un representante del EAP
que lo que hace es coordinar las diferentes actuaciones que se hacen en el centro. ¿Y qué papel juega la familia en toda esta historia? A ver, la familia, el papel que juega es acompañamiento del hijo, fundamentalmente. Nada más. Entonces, ya lo diré, el psiquiatra que trata al niño o la niña desde el CESMIC, lo que hace en principio es darle pautas a la familia para que actúe de la manera más conveniente, pero es acompañamiento, no hay más. El CESMIC, para que lo sepa todo el mundo, es el servicio público de atención psicológica, que además puede tardar en darte cita, no sé. Sí, eso está claro. Sí, o sea, es terrorífico lo del CESMIC. O sea, os voy a contar un caso y hago el cuento corto. Una nena muy maja y tal, antecedentes en la familia de Asperger, al hermano mayor lo tuve yo con Asperger, a la pequeña no la llegué a tener y a ella también, y para mí era un Asperger de manual, pero bueno, yo no soy psicóloga precisamente, ni psicóloga ni psiquiatra. Pero bueno, el caso, esta nena, bueno, de angustia, se ansiaba muchísimo, una cosa muy extrema, ¿vale? Y la veían una vez cada 3 meses, ¿vale? Bueno, pues un día no viene la niña a clase, me llama el padre para decirme que la niña se había intentado suicidar. Él estaba trabajando, le dijo le pilló a la madre en casa, lo llamó corriendo, no llegó a pasar nada, pero bueno, si no llega a ser porque el director del centro llama al CESMIC exigiendo una visita, la niña tenía visita de aquí a 3 meses. Es terrorífico. El tema de la salud mental en niños y adolescentes, por lo que hace la República, es terrorífico. Sí. Lorena, has dicho antes, queremos recordar que si alguien tiene algún problema, que si alguien tiene que hablar con alguien, hay 2 números de teléfono específicamente para esto, es el 024 y el 061 en Cataluña. ¿Ya? Cualquier momento se puede llamar. Lorena, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque es la pregunta del millón. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las señales que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que estar al loro? ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que no es importante? Porque también hay cosas, a ver, tampoco vamos a volver psicóticos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque en este momento hay auténtica psicosis entre los padres de niños y niñas preadolescentes y adolescentes, también por el tema del famoso contagio social, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se corren esos retos estúpidos de hacerse daño por ahí, no vaya a ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales y qué es lo que hay que hacer urgente, ¿no? En los casos concretos. Vale, pues si os parece bien, primero voy a dar algunos datos sobre CESMIC, porque yo llevo unos cuantos años trabajando en salud mental. Primero decir que después de la pandemia, doy unos cuantos datos y hablamos de esto, de señales de alerta. Después del COVID, ha habido un aumento ha habido un 27% de adolescentes en Cataluña que admiten haber haberse autolesionado alguna vez, ¿vale? 2, ¿qué más? Los datos del aumento de tentativas de suicidio en Cataluña, exactamente los que explican desde el Partaulí, son un aumento de un 195% en niñas y un 10% en niños. ¿Qué más? Hablando del CESMIC, ya os digo que he estado trabajando en salud mental unos cuantos años y conozco el proceso, pero los datos del tiempo de espera desde la primera llamada, desde que tú entras en el circuito hasta la primera visita y el resto del proceso no son públicos, ¿vale? Pero vamos a hacer una estimación por la experiencia que tengo. De la primera llamada que tú haces para pedir cita a esta primera visita, que es simplemente para conocerse un poco, pueden pasar unos 2 o 3 meses, ¿vale? Y estoy haciendo una estimación buena. Después de esta primera visita al CESMIC, donde te conocen, te dan una siguiente visita que serían
entras en la parte de hacer el diagnóstico, que serían 4 o 5 visitas, y estas visitas pues pueden ser aproximadamente cada mes o cada 2 meses también. ¿Qué nos encontramos? Que desde el momento en que una o un adolescente, ¿no?, ha tenido, por ejemplo, esta ideación suicida, lo comenta con su familia y la familia habla con su médica de cabecera para hacer una derivación al CESMIR, los 2 meses de espera, la primera visita y todo el proceso de diagnóstico, con lo cual ha pasado más de medio año y todavía no han hecho ningún tipo de tratamiento. Esto en salud pública, ¿vale? Y ya os digo que los datos no están publicados, no entiendo por qué, pero bueno, estaría bien que nos diesen esa información. Pero como llevo este tiempo trabajando, pues conozco que más o menos ese sería el proceso. Hasta pasado más de medio año no hay ningún tipo de diagnóstico, ¿vale? ¿Qué más? Sí, hablábamos de señales de alerta, ¿no? Para cuando adolescentes y también población general, ¿no? Pero en este caso especificamos en adolescentes y en niñas, señales de alerta. Pues, por ejemplo, cuando las adolescentes comienzan a aislarse, comienzan a llevar ropa más que le cubre más el cuerpo, comienzan a pasar más tiempo en el lavabo. Bueno, veis como ciertas señales de desmotivación, de inapetencia, de desgana, de niñas que están hablando, que notas un cambio conductual, que hablan menos, que se están encerrando más, que se están tapando más. También uno de los mitos que nos encontramos son frases tipo: el que quiere suicidarse no lo dice, simplemente lo hace y ya está. Esto no es así. Normalmente la mayoría de las personas que han tenido, que han tenido esta tentativa de suicidio, antes habían hablado con alguien y le habían comentado sus ideas, ¿vale? ¿Qué más? Nos encontramos también otro mito, que sería que el hablarlo provoca que entonces la persona definitivamente decida suicidarse. No es así tampoco. O sea, la única alternativa que tenemos para poder llegar a las personas que tienen esta ideación antes de que la materialicen es hablando con ellas, ¿no? Es dialogando. El que se suicida tenía un trastorno mental. No todas las personas que se suicidan tienen trastorno mental, pero sí que están en un momento de malestar psicológico, ¿no? Como muy elevado. Puede ser algo puntual o puede ser también un factor de riesgo el ya venir, ya tener un trastorno mental. Y bueno, y el último mito también, que es algo muy típico, que diríamos es, bueno, lo hace para llamar la atención. Normalmente no es así, simplemente es estar en este nivel tan elevado de malestar que no sé cómo buscar una alternativa para poner fin a este dolor, ¿no? Voy al chat, se nos ha pasado el tiempo, esto se ha ido rapidísimo, ha sido una cosa, vamos, tengo un montón de intervenciones. Monse nos dice que el tema de las chavalas ha sido una tragedia, que importan y hay que invertir en salud mental. Jessica nos dice que hoy hablaba una prima de las niñas de Sallent, decía que ellos no sabían nada de la supuesta transexualidad de la chaquilla, que en Espejo Público esta mañana hablaban de ella como Alana porque la familia no quiere que la llamen Iván. Ruth dice, creo que que lo que hay es más presión, no la manera de ser de las mujeres adolescentes. Isabel nos dice, la anomia es una de las causas estructurales, en mi opinión. Ruth dice que, bueno, que apaguemos los micros, que teníamos eco. Jessica Montserrat nos dice que no se educa para recibir un no. Jessica nos dice que la nena que se ha suicidado con el tren seguramente dio señales, gritos de atención antes de suicidarse seguro. Ruth nos dice, en Estados Unidos cambió el paso cuando una macrodemanda, personas de toda condición habían sido enganchadas a esas drogas en lugar de recibir tratamientos, pues se refiere a todos los opiáceos, bueno, los antidepresivos y toda esta historia. Y nada, nos saludan y nos dan la enhorabuena por el programa. Mujeres, se nos ha ido el tiempo. El tema da para mucho, es súper interesante. Yo os agradezco muchísimo y agradezco a la gente que está en el chat, súper activa, y un montón de gente hoy
que has estado aquí. Me gusta poder tratar estos temas con esta calma, con esta seriedad y con este rigor, ¿no? Fuera de morbosidades y fuera de amarillismos. Creo que es súper importante y ha sido un auténtico placer. Nuria, bienvenida a esta casa, en tu casa cuando tú quieras. Cruz, ya lo sabes tú también, esta es tu casa. Lorena, ¿qué te voy a decir? Ya eres casi una habitual, así que muchas gracias a todas, os espero ver por aquí bien pronto. Hemos hecho un decreto el lunes precisamente para adaptarnos a los horarios de nuestras invitadas, porque valía la pena cambiar el día para poder hablar de todo esto. Y nada, la gente que está en el chat, pues ya sabe que muchísimas gracias otra semana más por estar ahí participando. Este programa se queda aquí colgado, creemos que es un programa que puede servir de ayuda a mucha gente, por lo tanto, por favor, compartirlo con quien creáis que puede ser útil, compartirlo con quien creáis que le pueda interesar. La salud mental no es cualquier cosa y si podemos ayudar, ayudaremos. Y hasta aquí hemos llegado, nos vemos la semana que viene.